Espero que los que no han podido estar desde el principio se han actualizado, han visto todos los videos, están al día, tienen sus notas al día, que hayan podido escribir y estar al día con sus notas. Lo que hemos visto hasta ahora y es realmente padrísimo porque todo lo que voy enseñando, yo lo estoy viendo, yo estoy tomando el discipulado 2 junto con ustedes, escuchando a Pastor Alan porque él cambió las notas en 2019 y dijo pues voy a ser el que lo dé primero para establecer el patrón para los demás. Entonces después de que él lo dio, entonces Sean es el que lo está dando en inglés. Pero entonces yo estoy simplemente escuchando, tomando y compartiendo con ustedes. Entonces, de modo de introducción, estamos viendo pues estas 4 semanas. 4 semanas, Alan Shelby, son como 2 meses de cualquier otro ser humano. Entonces, ahí le llevamos tranquilamente porque uno, él no explica, o sea, nada más da la información y sigue, o sea, a ver cómo tomas notas. Pero también ha estado, o sea, el público, la iglesia, muchos lo han estado, ya han tomado varias veces, o sea, alguien aquí no siempre nada más toma una vez, sino que es algo, sobre todo porque en ese tiempo estaba haciendo lo que estamos haciendo, dándolo los miércoles. Entonces era toda la iglesia estaba tomando el discipulado 2 y bueno, dándole, pero quiero asegurar que hay una comprensión, no estoy para correr rápido y entonces estuvimos viendo la primera parte es el costo del discipulado y nos basamos en Lucas 8, la parábola del sembrador, y vimos varias cosas. Uno, hay 3 clases de cristianos, vimos, ¿verdad? El rebelde, el estéril y el fructífero. Dos, hay 3 claves para ser fructífero y lo vimos, esas 3 claves. Si quieres dar fruto, necesitas un corazón recto y bueno, que viene por escuchar y guardar la palabra. Y luego, resistencia paciente. O sea, es permanecer, durar, aguantar a largo tiempo. Muchos no hacen eso. El segundo tipo de creyente, que es estéril, la diferencia es que recibe la palabra igual que el último, pero el último sigue recibiendo y permaneciendo y haciendo, y el tercero no. Se vuelve estéril. Y cuando te vuelves estéril, no das fruto, te vuelves rebelde. Garantizado. Regresas a ser rebelde y terminas pues en donde la mayoría de los cristianos. Vimos que hay una clave para que el fruto perdure y eso es precisamente pues lo que acabo de decir. Me adelanto siempre, aún en el repaso, y eso es perseverar, perseverar. No apartarse, seguir fiel a largo plazo, no nada más un tiempecito. Vimos lo que te estábamos pidiendo y cómo se ve el discipulado, perdón. El discipulado es el cumplimiento de la gran comisión, hay que ser fiel. El discipulado es la reproducción de vida espiritual, hay que ser fructífero. El discipulado logrará 4 metas principales en cada seguidor de Cristo y nuestro programa de discipulado consta de 16 lecciones. Es el currículum elegido, no podemos desviarnos porque está sistemáticamente diseñado. Este currículo, no todo discipulado tiene un currículo bíblico, pero esto está centrado en la palabra de Dios para darte todos los fundamentos bíblicos necesarios para poder ser un discipulador. No solo un discípulo, un discipulador. Y luego entramos a la filosofía bíblica del discipulado, basado en 2 Timoteo 2:2, porque lo que estamos haciendo ahora está en las gráficas, si lo ven ahí, que hay un proceso, la filosofía bíblica del discipulado es que hay un proceso donde hay principios y luego hay un patrón. Hay un plan para poder llevarlo a cabo. Entonces hay 4 metas del discipulado y 7 niveles del discipulado. Y lo que vamos a hacer en esta parte de cómo discipular, antes de empezar realmente el discipulado 2, las cualidades de carácter, las cualidades espirituales, cómo estudiar la palabra y todo lo demás, vamos a enseñarles las lecciones, pero entrenarte más bien para la vida, que no es solo ver las lecciones, es transmitir vida. Y ese es el plan del discipulado. Y estamos en la primera parte todavía, viendo los principios bíblicos. Entonces dice primero,
principios bíblicos detrás del discipulado, que el discipulado es el latido del corazón de Dios. El discípulo es el corazón, el discipulado, perdón, es el corazón de la misión de Dios. Y vimos en Génesis, ¿verdad?, con Adán y Eva, luego vimos con Noé, lo vimos con Israel, es la misión. Y por eso es el mandato, porque continuó a través de la historia hasta llegar a la iglesia. Vimos que el discipulado fue el corazón del ministerio de Jesús. Él tenía dos razones. ¿Alguien que nos recuerda? Dos propósitos por la razón, por haber venido en su primera venida. Que haga la voluntad del que me envió. Ajá. Y que acabe su obra. Excelente. Eso está basado en Juan 6:40. Juan 4:34. La primera está donde tú dijiste. Juan 6:40. Esa es la primera parte. Que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué es la voluntad? Y que acabe su obra en Juan. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál fue la voluntad de Dios para... no, que todos seamos salvos. Se restaura la imagen de Cristo, de Dios, por medio de Cristo, a través de su muerte en la cruz. Entonces, la primera razón, la cruz. Segunda es para acabar su obra, que ¿dónde dice, dónde define la obra? Juan 17:4. ¿Y qué dice? ¿Qué habla ahí? El evangelio, el discipulado, el evangelismo, Evangelismo es la primera, el discipulado. es la segunda. Ok, entonces Juan 6 es el evangelismo, porque es para restaurar la imagen de Dios en el hombre. Juan 17:4 es la segunda, es el discipulado. Entonces, ¿cuál era la obra? Preparar a 12 a poder continuar la obra cuando Él se va. En otras palabras, entrenar a los discípulos. En otras palabras, discipulado. ¿Ok? Entonces hay que recordar, esas son las dos razones, evangelismo, discipulado. Y esa es la gran comisión. Eso es a qué se dedica esta iglesia. Entonces su primera venida concluyó con el encargo de sus discípulos, la gran comisión que desglosamos en Mateo 28, donde el punto clave es ganar almas. No es lo suficiente, es solo el comienzo, es el discipulado. Y luego vimos que el discipulado es el corazón de la comisión de Jesús para su cuerpo, la iglesia. Y empezó eso desde Génesis, hermanos, en donde Adán y Eva tenían una comisión de dar fruto y reproducir, multiplicar ese fruto hasta llenar la tierra con hijos de Dios. Y ahora, en lugar de Adán y Eva, su esposa, tenemos a Cristo, el segundo Adán, y su esposa, la iglesia. Nosotros. Y vimos que la Gran Comisión contiene 5 objetivos principales, ¿verdad? Evangelizar a los perdidos, es dar fruto. Establecer iglesias. Tenemos que establecer iglesias. Y como individuos necesitamos establecernos en la iglesia. Y luego 3, hacer discípulos. Eso significa que yo no puedo ser un hijo obediente de Dios, un hijo de Dios fiel, si no estoy haciendo estas 5 cosas. O sea, no es de que, bueno, yo voy a agarrar uno de estos 5 y escoger como menú, ¿verdad? No, todos aquí sentados y viendo este video, si eres hijo de Dios, tienes las 5 cosas, responsabilidades tuyas para hacer también. Luego, hacer discípulos para conformarlos a la imagen de Cristo, porque es lo que Dios determinó, que fuéramos como Él, hasta desarrollar en nosotros su carácter, hasta glorificar a Dios. Y eso es agradarle en todo lo que hacemos. En todo momento vivimos para agradar a Dios, ponerle una sonrisa en su cara. Es para hacer que quede bien. Es para hacer que todos los demás digan, Dios es chido. Dios es bueno. Dios es grande. Okay. Lo vimos en la analogía de la familia. Pues evangelismo pues, es dar a luz, es tener un hijo. Y no lo dejas en el hospital, lo llevas a casa. Necesita estructura, necesita una familia. Y no lo dejas nada más en la casa, a ver cómo lo haces. Ya estás en la casa. Y así también no tenemos que dejar una persona que evangelicemos en la calle, hay que llevarlo a la iglesia. Pero no nomás, que vente a la iglesia y toma asiento y ven cuando hay reuniones. No, hay que criar al hijo.
criar al hijo hasta que sea como mamá y papá, ¿verdad? Imita, hace lo que ellos hacen. Los niños aprenden a ser caballeros con las niñas, a abrirle la puerta y ser responsable. Y todos buscan aprender cómo practicar y ejercer la responsabilidad en la casa, en su cuarto, con la limpieza y etcétera, hasta que crezcan a ser adultos maduros que pueden luego salir. Y cómo honras a tu papá y mamá en que tú puedes establecer una casa, un hogar de fe solo y repetir el ciclo. Que ya estés maduro y te cases y tengas hijos que están criando hijos santos que están en la fe también. Nada nos orgullece más. Y vimos que la gloria de los, precisamente de los abuelos son los nietos. Entonces tenemos que repetir ese proceso. Y vimos que los 5 objetivos del verdadero cristianismo son de vital importancia. Hay metas de cantidad, hay metas de calidad. ¿Y saben qué? De una vez lo que podemos hacer es ir al diagrama, porque estoy haciendo el repaso. Mejor lo hagamos con el diagrama, ya que es lo que sigue. Ahí nos quedamos. Entonces, la máxima meta de Dios es establecer su reino en el universo. Y el problema es que muchos piensan que es que todos sean salvos. ¿Verdad? ¿Cuál es la máxima meta de Dios? Que todos sean salvos y vayan al cielo. Entonces Dios es un fracasado. Porque eso no va a suceder. Jamás todo lo que es lo que Él desea. No quiere que nadie perezca, pero no va a suceder. Entonces Dios no es un fracasado, ¿estamos de acuerdo? No va a poner una meta que no pueda cumplir. Entonces, pero eso viene cuando pensemos con nuestra lógica humana y no hay un discipulado bíblico. Eso viene por tal vez ir al instituto, eso viene tal vez con estar con cierto material, como, y hay otros currículums en otros, pero se ha diseñado este currículum especial para que gire alrededor de los 5 objetivos, no nada más 1 o 2, sino todos. Y es establecer su reino en el universo. O sea, cuando ofrendamos, es una ofrenda de reino. Cuando llegamos es asistir al reino. Y cuando andamos es ser embajador del reino en el mundo. Todo gira alrededor del reino de Dios, porque todo se resume en el cielo y en la tierra, sea visible o invisible. Todo se resume en ¿qué? Dominio, trono, potestad. ¿De qué habla eso? Reino. Reino. El cristianismo, la historia humana, la Biblia, todo se trata de un reino. Y hay que establecerlo y tenemos 3 fases para hacerlo. La presentación de los tipos y modelos del reino de Dios en el Antiguo Testamento, porque sí hay un reino literal en el Antiguo, pero eso es para Israel. Pero también podemos apreciar enseñanza y sacamos joyas. Y desgraciadamente iglesias que no entienden cómo estudia la Biblia bien, se pierden esas joyas porque dicen, no, pero no somos del Antiguo Testamento, somos del Nuevo Testamento. Y no, ni siquiera estudian y entienden, pero a través de los cuadros ves verdades espirituales. Solo que hay 7 dispensaciones, y si no conoces las 7 dispensaciones, no vas a dividir bien las escrituras, y donde dice algo aquí, tú piensas, hay que hacerlo hoy, y no, pues no, ahí sí estás confundiendo administraciones, estás confundiendo economías. Entonces, es como lo que me pasó ayer, el lunes, con mi hijo, decir, oye, nos vemos a las 6, y él a las 5 dice, ok, estoy listo, ¿dónde? Se me olvida, él está en 1 hora más adelantado. No, dice, estamos hablando de 6 la hora tuya, ¿verdad? Sí, perdón, no me acordé y no lo aclaré. Estamos en diferentes momentos, ¿verdad? Porque no se tradujo de acuerdo al lugar donde estás. Entonces, igual con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego tienes el ministerio de Cristo y los apóstoles, restaurando la imagen perdida de Dios, como ya hablamos, para que seamos miembros. Dios es espíritu, Juan 4:24. Para poder adorar a Dios necesitamos ser espirituales y tener un espíritu vivo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando dice, como en 2 Corintios 5, cuando somos reconciliados con Cristo. Y Del Lytle, cuando vino a dar su testimonio, habló plenamente de esto, ¿no es cierto? La necesidad de reconciliar a otros.
Porque hemos sido reconciliados y no hemos sido recibido, quieras o no. O sea, pero yo no firmé nada para de recepción, pues Dios no requiere tu firma porque es tu Señor y es tu Dios y Él te lo dio al momento de ser salvo. Ahora estás reconciliado. Te doy un mandamiento, reconcilia a otros. Ese es tu encargo, esa es tu tarea, reconcilia a otros. Eres embajador. Y embajador no es poca cosa. Hombre, está hasta ahí arriba, casi entre los presidentes, vicepresidentes, los más fuertes de un país. Embajadores tienen un gran nivel. Y tú y yo somos embajadores del reino. Y ¿saben qué? Te voy a animar más razón por la que, pues, para no faltar a la iglesia, estar en la iglesia cada que podemos. ¿Sabían que una embajada es el terreno soberano, es la tierra soberana del país que representa? Eso significa que la embajada de México aquí en Estados Unidos o en Missouri, creo que cada estado tiene, ¿no? ¿Cónsul? No todos, pero sí tenemos. ¿No todos? No. Aquí sí hay, ¿no? Aquí sí hay. Pero sí, aquí sí hay. Aquí en Missouri sí. Es como cuando íbamos a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Ya no estás en la Ciudad de México, estás en Estados Unidos. Igual cuando venimos a la iglesia, es la embajada. Los embajadores nos reunimos en la embajada. Por eso dice Pablo a los Efesios, estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Para qué quisiéramos perder la oportunidad de estar en el cielo y permanecer allá afuera, en Missouri, en la tierra llena de problemas, dolor, enfermedad? Es una embajada, hay que cambiar nuestro chip. Y luego va a haber el cumplimiento del reino en la segunda venida, no hemos llegado. Estamos en el medio, estamos en el ministerio de Cristo, estamos la gran comisión, ahí está. Génesis 1, ahí están los versículos a un lado, Juan 15, Mateo 28, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es misiones, todos los hombres. ¿Y qué es misiones? Evangelismo discipulado en cada lugar, en cada país, en todas las naciones. Entonces él quiere fruto, fructificar, evangelismo, multiplicar, discipulado, llenar la tierra, misiones. Y para eso tenemos 5 objetivos, los que estuvimos mencionando. Tenemos que evangelizar a los perdidos, tenemos que establecer iglesias, educar al creyente a través de la palabra en el discipulado y exhibir a Cristo, conformarnos a la imagen de Cristo, y somos como Cristo cuando servimos a Dios. ¿Y qué se llama eso? La obra, las buenas obras, el ministerio. Entonces Dios nos discipula para un fin. Eso es ministrar la palabra de Dios a otros con el carácter de Cristo. Eso es. Ministrar la palabra a otros con el carácter de Cristo. Ese es el fin del discipulado. Entonces, ¿ves que tú puedes pasar por 16 lecciones y no aprender a ministrar a otros con el carácter de Cristo? ¿Se dan cuenta uno? ¿Con qué fin? Exaltar a Dios. Y en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Hay 3 cosas que en la Biblia llama fruto. ¿Sabes qué? Anote eso a un lado, a algún lado. Hay 3 menciones o usos de la palabra fruto. ¿Ok? Y se dividen en 2. El fruto interno y el fruto externo. ¿Ok? Fruto interno es el fruto del Espíritu. Ahí está el carácter de Cristo. Entonces Dios, ¿qué glorifica a Dios? Que seas como Cristo. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 4:6 dice que la gloria de Dios reside en la faz de Jesucristo. O sea, está en la imagen de Cristo, y en cuanto más somos como Cristo, más glorificamos a Dios. Y un fruto que Dios quiere, que glorifica a Dios, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuál es ese mucho fruto que Él quiere? El carácter de Cristo. ¿Qué es? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Pero no solo basta el fruto interno, que muchas iglesias nada más se enfocan en ese fruto. Pero el otro fruto es externo. Y hay dos frutos externos que se habla. Pues
Sí, yo creo dos. Hay un tercer versículo que viene a la mente, pero sería más cuestión de teológicamente verlo. Pero te voy a mencionar los dos muy fáciles. Pablo dice en Filipenses 4:17, hablando del contexto de la ofrenda misionera, diciendo a los filipenses, qué bueno que me están sosteniendo, porque habían dejado de hacerlo, pero ahora lo empezaste a hacer otra vez y te felicito porque nadie más lo ha estado haciendo y ahora que tú lo haces, que bien, me van a ayudar para que yo siga mis viajes misioneros. Y yo no digo eso porque quiero tu dinero, sino que fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces Dios llama la ofrenda misionera fruto. Entonces cuando tú eres fiel en ofrendar a misiones, tú estás dando fruto. ¿Por qué? Porque te acuerdas cuando Él da dinero a los tres y regresa y le dan lo doble y hay uno que dice que yo lo escondí. Aquí ten la moneda que me diste. Porque talentos eran monedas. Hablamos de talentos y habilidades. No, estaba hablando de unas monedas. Y él dice, pues yo lo escondí. Y dice, pues qué tonto. Mínimo lo hubieras dado al banco para que por lo menos hubiera regresado con los intereses. Vamos, déjame explicarlo así. Mínimo, si no vas a evangelizar, entonces ser rico con tu ofrenda a los misioneros. Porque esos son intereses para ti, porque cuando tú apoyas a un misionero y lo sostienes, todo lo que hace ese misionero para el reino, tú recibes parte de esas recompensas. Entonces las almas que ganan, dicen, no, yo soy demasiado flojo, demasiado temeroso, lo que tú quieras, el pretexto que tú quieras poner para no evangelizar, mínimo, dice él, dáselo a los bancos. Dale a los misioneros para que ellos sí van a hacer la obra y bueno, ganas de ahí. Aunque claro que si vamos a ser fieles, pues Él nos llamó a nosotros a fructificar. Entonces, de todas formas, no está diciendo así debemos de hacerle, pero está diciendo mínimo para que no seas un mal siervo, hubieras hecho esto. Pero ahora por no haberlo hecho ninguno de los dos, mal siervo y negligente. Y esto, hermanos, es un cuadro de cómo es que algunos van a entrar al cielo. Quiero que entiendas, el tribunal de Cristo va a revelar y algunos no van a entrar en el gozo de su Señor, como los buenos y siervos fieles. Los buenos siervos fieles, perdón. Entonces, tenemos que entender que el juicio, y por eso sí es el temor del Señor y que nos mueve, y por eso, entendiendo el temor del Señor, trato de persuadirles lo más que yo pueda. Y se puede molestar conmigo, pero en el tribunal de Cristo por lo menos decir, Dios, yo les dije, que no me hicieron caso, eso es entre tú y ellos, pero yo sí les dije. Yo aclaré que es necesario que nos pongamos a dar fruto. Y la tercera cosa, que es la segunda externa, son almas. Son almas. O sea, cuando tú tienes un hijo en la fe, eso es tu fruto. Y lo discipulas para que ese fruto permanezca. Porque es fácil, en comparación de evangelismo, y es más fácil enseñar la Biblia en la iglesia, lo vimos, que el criar hijos. Pero, y por eso el discipulado es bien difícil. Y aún diría yo que entre las dos cosas podría ser más cómodo quedarme en casa enseñándole unas lecciones, pero eso ya estamos viendo, no es el discipulado, es evangelizar, pero luego es formar a Cristo en ellos, y eso toma mucho trabajo, toma mucho tiempo, no son 16 lecciones, eso es realmente trabajar su carácter, lo vamos a ver en cómo el pastor Alan lo expone más adelante, que lo que es y lo que no es el discipulado. Ahorita seguimos. Entonces, tenemos metas de cantidad, metas de calidad. Siempre hago la pregunta capciosa. Siempre todos caen. ¿A qué le interesa más Dios? ¿Cantidad o calidad? Todos dicen calidad. Y trato de decirles, acabamos de mencionar que hay dos metas y objetivos de la Gran Comisión que son de cantidad. Entonces, obviamente no solo calidad, quiere cantidad y calidad. Pero ¿se acuerdan la frase que nos dio el pastor la semana pasada? ¿Dónde dice? Hijo, no me acuerdo dónde dice, y por eso la cantidad
no produce calidad, pero calidad sí produce cantidad. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Hijo, estoy tratando de recordar dónde lo hice, pero sí, fue una frase que dijo y lo vimos la semana pasada y me encantó. Porque el discipulado es el enlace. El discipulado es la transición entre cantidad y calidad. Y si discipulamos y es el corazón, y discipulamos bien a la gente acerca de calidad, ellos van a buscar hacer ¿qué? Evangelizar a los perdidos y ayudar a establecer iglesias. Es decir, establecer el nuevo convertido en la iglesia y discipularse. Entonces, si nos enfocamos en hacer creyentes de calidad, vamos a producir cantidad. Porque había comentado que la cantidad no producía calidad. Ujú. La calidad sí producía cantidad. Exacto. Automático no, pues tenemos que trabajarlo, ¿no? Pero si discipulas bien, esa persona, si es un verdadero discípulo de Cristo, está en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Significa que no eres un verdadero discípulo si no estás dando fruto. Y bueno, ahora pensemos en esas tres cosas que acabamos de ver. Si yo no estoy mostrando el carácter de Cristo por medio del fruto del Espíritu, si no estoy ofrendando para que el evangelio llegue a otras naciones, y si no estoy evangelizando, discipulando en casa, esas son las cosas que dicen fruto. Y eso es lo que glorifica a Dios, y eso es lo que muestra que soy un verdadero discípulo. Luego vamos a verlo más en un ratito, los 7 niveles, no vamos a explicarlos, simplemente ahí están. He tratado de darles una palabra C para recordarlo más fácil. Arrepentimiento, pues es cambio. Iluminación es conocimiento. Participación en el ministerio es colaboración. Desarrollo de liderazgo es conducción. Reevaluación y separación es para consagración. Responsabilidad de liderazgo es donde vives con la carga constante, presente, que no puedo dormir si yo no estoy siendo fiel a servir a Dios. Y la visión mundial es que cumplas todo lo anterior en todo momento. Entonces tenemos discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, niñez, juventud, madurez. Lo hemos estado desglosando en la serie de la mesa del Señor. Aprendemos, luego participamos y luego dirigimos. Y Dios quiere que todos lleguemos a esto. El organigrama, tal vez lo vamos a esperar con esto, pero hay 4 metas que están ahí desglosados. El objetivo principal es adorar a Dios, que es aprender a obedecerlo en todo. Y lo hacemos estableciendo al discípulo en la palabra de Dios. Lo vamos a ver, bueno, ya lo mencionamos y aquí está otra vez el compañerismo con otros cristianos, la estructura, porque de nada sirve conocimiento bíblico si no tienes una estructura, y por eso muchos caen, porque no viven con estructura. Esa estructura solo se puede vivir y aprender en la casa de Dios. Y luego la 4ª meta, que es establecer el creyente en el ministerio. Ahí vamos a seguirle para a ver si podemos por lo menos terminar esos 2, y si podemos seguirle otro rato, me encantaría. Entonces, ¿en qué página estamos con ustedes? ¿En el punto 5 romano? 12. 12. 12. Sí, el quinto punto romano. Sí. Página 12. Ok. El discipulado es el corazón ahora de la medida del crecimiento espiritual de la iglesia de Harvest Baptist Church y nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo puedo saber si soy un creyente fiel? El discipulado te da la medida. Entonces, ¿El discipulado es el corazón para la medida o...? ok, para la medida. La medida del crecimiento. Del crecimiento espiritual. Yo creo que es que Gloria está traduciendo las notas incompletas y yo las completas, y ella no tiene las notas completas, ella nada más está traduciendo lo que está escrito. Entonces yo creo que a veces falta un poco de contexto, y bueno, vamos a asegurar que para la próxima vuelta tengamos más corregidas las notas. Estamos haciendo algo que no se ha hecho, y estas notas no existen en español de lo que yo sepa, o por lo menos porque aún
esta parte es algo que solo Alan escribió para el Discipulado 2 aquí. Entonces, yo ni sé cuántas iglesias LFF tienen esta parte que estamos viendo. Entonces, bueno, ahí vamos. Pero, ¿qué dice 2 Timoteo 2:2? Otra vez, es de memoria, debe ser de memoria, pero si no... Lo que has oído ante mí, muchos ante testigos, muchos así, testigos, bien, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles que sean capaces también de enseñar a otros. Exacto. Entonces, ¿cómo se ve en el ministerio del apóstol Pablo? Entonces, vamos a ver cómo medimos el crecimiento espiritual de una iglesia y cómo medimos el crecimiento espiritual de la cosecha, cómo medimos nuestro crecimiento espiritual como individuos. Pues se ve en el ministerio del apóstol Pablo. Este proceso es el cumplimiento literal de 2 Timoteo 2:2 en Éfeso. Y no vamos a leer todo lo que pasó en Éfeso, pero en Hechos 20 tú ves que eso es lo que está pasando, un proceso de discipulado, donde se quedó mínimo 2 años en Éfeso para hacerlo. Lo hizo también en Corinto, y eso lo puedes ver en Hechos 18, Tito 1:5, 1 Timoteo 3:1. Están todos esos versículos en sus notas, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces Pablo, ojalá que tome el tiempo para realmente llegar a casa y no me olvido hasta el próximo miércoles y ya no lo leí y se queda en la ignorancia, sino vamos a tomar el tiempo de leer esto después. Pero Pablo comisionó a Timoteo y Tito para que ordenaran, estableciesen, dice la Biblia, estableciesen ancianos. Entonces Pablo discipuló a Timoteo y Tito. Y luego dice, yo les voy a dejar a ustedes y les encargo que ustedes estén estableciendo iglesias, o sea, diferentes pastores en diferentes iglesias, y que ustedes les digan cómo tienen que ser de carácter, de sus cualidades de carácter, cómo deben y cómo tener buena doctrina y no caer en mala doctrina, sino andar bien. Y todo eso lo hizo con el propósito de multiplicar iglesias, en donde esos pastores luego disipula a tu gente en cada iglesia. Entonces encargó a ellos de establecer varias iglesias, y en cada iglesia esos ancianos tenían que disipular a su gente, pero es el arranque, hermanos. ¿Qué debían hacer los miembros de esas iglesias? También entrar en esto. Como recibieron ellos dar, a ser discípulos. Ahora, el ministerio de Jesús se ve también presente, ¿verdad? Estudia los resultados del entrenamiento de los 12. Y cuando estudias armónicamente los 4 evangelios, te das cuenta cómo es que Cristo empezó con un grupo central de 12. Pero a medida que los 12 crecían, Él seleccionó a 70 más. ¿Sí recuerdan que Él seleccionó a 70 más? Muchos no saben que Él tenía 2 grupos de discípulos. Ahora, pasó mayor tiempo y atención directa con los 12 porque usó a los 12 para discipular a los 70. Y esto impulsó mayor crecimiento en los 12. Y por eso aún de manera muy especial en nuestra iglesia, aquí en Harvest, el pastor Alan es aún distinto a otros pastores en mismo LFF. Él dice, tú nunca vas a crecer hasta que empieces a discipular a alguien. Entonces él dice, yo sé que muchos otros ponen un chorro de restricciones y no quieren que estén ya discipulando todavía, pero él dice, mira, es que es muy raro, todavía no es súper fiel y todo, pues vamos a ver a alguien más que es más infiel que él y pues por lo menos le enseña su nivel de fidelidad. Así decía, ese está bien raro, bueno, vamos a encontrar otro raro para que se compagine, pero la filosofía del pastor Alex es que si terminaste, no importa el todo en tu vida, no vas a crecer completamente hasta que empieces a discipular a otro. No importa cuánta Biblia conozcas, hasta que no empieces a discipular a alguien más, tu crecimiento está estancado, está limitado. Entonces él no pone casi nada de restricción, él quiere que como que, no, hombre, échale. Él avienta a todos. Yo provengo
de la enseñanza que nos dieron a nosotros de KCBT hace mucho tiempo atrás, de que pues, ¿para qué vas a estar malgastando tiempo con una persona que no está poniendo en práctica? Y seguro tiene algo de eso también el pastor Alan, pero era más así como que no cualquiera, ¿verdad? No quieres reproducir ladrones en otros, reproducir ladrones, si no está ofrendando, ¿para qué quieres que discipule a alguien más? Enseñarle a hacer igual, ¿no? Y cosas así. Entonces, no hay 100% exactitud. Hay principios que pueden apoyar a uno y a otro. Y uno como pastor simplemente tiene que tomar una decisión, es lo que quiero que se haga. Y el pastor lo tiene establecido y lo estoy tratando de comunicar. Porque como dice Romanos 14, ¿se acuerdan del capítulo 14 de Romanos? Dice, algunos hacen diferencia en cada día. Y para el Señor lo hace. Hay otros que no hace distinción y todos los días son iguales. Y para el Señor lo hace. Algunos dicen hay que comer carne y otros dicen no hay que comer carne y los dos lo hacen para el Señor y no está estableciendo qué es correcto y malo. Y en esos asuntos donde no hay blanco y negro en la Biblia, sino que es gris, Pablo está diciendo no le vayas a meter ni blanco ni negro. O sea, establece tu propia convicción al respecto, pero tu convicción no se debe compartir ni debes de juzgar a alguien que tenga otra convicción que tú en asuntos que no son blancas y negras en la Biblia. ¿Sí? Los perdidos estamos. Entonces, en esos detallitos es el pastor que manda. ¿Cuál es el correcto? Lo que el pastor diga. Estábamos, creo que el otro día, hablando aún, ¿verdad? En cuanto a la Santa Cena. Algunos iglesias lo hacen cada mes, otros lo hacen cada 2-3 meses, otros es uno al año. Aquí lo hacemos cada que hay 5 domingos. Okay. Entonces, ¿cuándo debes tú participar? Cuando el pastor diga. Es una ordenanza. Obedeces o desobedeces. Es una ordenanza. Así como el bautismo. Es una ordenanza. Entonces, ¿y cuándo debo hacerlo yo? Cuando el pastor de Harvest dicta, este día tenemos Santa Cena. Ahí estoy. Porque otro lo hace de otra forma y no hay que criticar que otra iglesia lo haga de otra forma. Pero esta iglesia, esta es la forma. Y hay que someternos, hay que hacerlo. Entonces, cuando estamos hablando aquí de los 12, él está pasando tiempo enseñando a los 12, pero él está también discipulando 70, pero no él tan directamente dice, a ustedes van a discipular. ¿Por qué? Porque hay tres niveles de comprensión y aprendizaje. O podremos decir aprendizaje y a un crecimiento. Vamos a decir el crecimiento. Uno es cuando lo aprendes, cuando lo escuchas, cuando te lo enseñan. Entonces, pon ahí, escribe esto, que de 3 niveles de aprendizaje. Vamos a llamarlo así. ¿Okay? ¿Cuándo aprendes? Hay 3 niveles. Y hay algunos, la razón por la que no llegan a un pleno entendimiento de las cosas espirituales es porque no llegan al 3er nivel. Está limitado. Entonces, ¿cuáles son los 3? ¿Sabes? Y no teman, hermanos, de anotar. Por eso no estamos imprimiendo de los 2 lados. No temen usar la hoja que está a un lado acá, blanca, para que anoten todo. Por eso tienen carpetas. Para que puedan, así como la hoja blanca a un lado, ráyale a morir. Ráyalo a morir. Pero hay 3 niveles de profundidad en tu comprensión, en tu aprendizaje. Primero, cuando entiendes. Vamos a llamarlo así. Cuando entiendes algo. ¿De qué estamos hablando? Cuando se te enseña y tú lo entiendes, ese es tu primer nivel de aprendizaje. Pero déjame decirte que aprendes mucho más cuando lo hagas. Entonces, cuando lo ejecutas. Cuando lo entiendes, ese es el primer nivel. Segundo, cuando lo ejecutas. ¿Qué estamos diciendo? Cuando lo pones en práctica. Y eso se comprueba de que no es suficiente recibir la teoría de voleibol. Tú no vas a saber cómo defender hasta que empieces a pegar una pelota. ¿Estamos de acuerdo?
Tú puedes aprender toda la teoría que quieres de fútbol, pero hasta que tú no empiezas a practicar, a patearlo, de nada sirve. O sea, tu aprendizaje de fútbol está muy bajo, muy limitado. Hermanos, es igual en la Biblia. Tú puedes entender mucho por estar yendo a un seminario, instituto, colegio bíblico, lo que quieres llamarle. Y todo ese aprendizaje está limitado si no lo estás poniendo en práctica en tu día a día, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio. Entonces aprendes más. Pero ¿sabes qué? La mayoría piensan que nada más es hasta ahí. Y por eso nunca llegan al conocimiento pleno. Como dice Efesios, que lo leímos la semana pasada, hasta llegar al... Ajá, exacto. A la unidad del conocimiento de Cristo. Porque el tercer nivel, ¿cómo llega? Enseñando. Ese es el 3. Cuando tú enseñas. Cuando tú lo enseñas a otro. Y por eso el pastor Alan prefiere mucho más. No, hombre, pongan todos a enseñar lo más pronto posible a alguien más. Porque quiero que aprendan. Quiero que crezcan en su conocimiento. En su entendimiento de la Biblia. Porque hay cosas que nunca vas a entender hasta que tú lo enseñes a alguien más. Y él quiere, pues, impulsar el crecimiento de todos. Ahora, para Pentecostés, ¿cuál era el núcleo en Hechos 1? ¿Se acuerdan? En el aposento alto, 120. 120. O sea, tú dirías, Cristo se fue y solo tenía en 3 años una iglesia de 120. Okay. En primero es falso porque había mucho más seguidores que 120. Eran los que estaban solamente en Jerusalén, ¿no? Bueno, los que, no nomás en Jerusalén, en el aposento alto. Okay. Entonces estamos hablando que estos eran los únicos discípulos, verdaderos discípulos. No nada más seguidores, sino lo que él llama es seguidor hacedor. No nada más sigues, no nada más oye, sino hacen lo que dice la palabra. Entonces, para el Pentecostés, el núcleo, por eso dije núcleo, era 120. Esos eran los discipuladores, vamos a decirlo así, 120. Ya habían llegado a ese punto de que pueden discipular 120. ¿Y qué pasa? Predica y la siguiente, en Hechos 4:4, ¿qué tiene? 5,000 convertidos en un solo día. 3,000 personas se convirtieron en el día de Pentecostés y la iglesia tenía una membresía de 5,000 hombres ya para Hechos 4:4. El discipulado que hizo. Luego continuó este proceso hasta que en Hechos 17:6 dice, como crítica, o sea, no era nadie dando un cumplido a Pablo, pero critica, ay no, Pablo y esa gente, esos que han trastornado el mundo entero, ahora llegaron. Y lo que significa es que estaban llegando a Europa, provinieron de Asia, y nada más déjenme recordarles, ¿sí recuerdan ustedes que la única razón, cuando Jesús le dio la gran comisión, él dice, cuando llega sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. ¿Y qué dijeron? ¿Qué hicieron ellos? No me obedece la gran comisión. Estamos contentos de tener aquí nuestra iglesia y no vamos a salir. Él les dijo en capítulo 1 que espérense hasta que vengan sobre ustedes. Capítulo 2 vino sobre ellos. Luego, no lo hicieron. Ahí se quedaron. Entonces Dios dice, ok, Hechos 8, ¿qué pasa? Gran persecución que tuvieron. Entonces ellos ni siquiera estaban con gran visión, vamos a llegar hasta a trastornar el mundo entero. No, huyeron por sus vidas porque fueron desobedientes a Hechos 1:8, por lo tanto a Hechos 8:1. Dios dice, bueno, si no quieres por las buenas, ahí va por las malas. Empezó a predicar en todo el mundo. Y no que fueron para predicar, huyeron de persecución y bueno, ya que estamos aquí escondidos, vamos a predicar a los que están aquí.
Y se extendió la predicación. Y toda Asia, dice Hechos 19, habían escuchado el Evangelio. Y ahora viene a Europa. No, hombre. ¿Pero por qué? El discipulado, hermanos. Sin internet, sin teléfonos, sin celulares, sin avión, sin fax. En su tiempo ahora ya ni existe fax, pero sí. ¿En serio? ¿Se usa? Sí. Wow. Ahorita las oficinas gubernamentales. La burocracia todavía está en la, El IRS. También los médicos. en la edad de hierro. Pero sin nada de tecnología, toda Asia había escuchado el Evangelio. Y está diciendo, ahora viene a Europa y todo el mundo de donde viene ya ha sido trastornado y viene ahora a trastornar nuestra región también. Entonces nuestra conclusión es que la gran comisión puede ser cumplida por cualquier cristiano en cualquier iglesia. Y es lo que tenemos que entender. Y lo expliqué hace 1 o 2 semanas. ¿Cómo puedes tú llenar la tierra con mucho fruto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo aterrizamos bíblicamente ese papel tuyo personal? Que tú puedes decir, yo estoy llenando la tierra, yo estoy glorificando a Dios con el ministerio que estoy llevando a cabo. ¿Cómo? Por eso hay que repasar los videos aunque lo tomamos. Hijos, nietos, bisnietos. Hasta 3 generaciones, ¿no? Gracias. Cuando le estás alcanzando a 3 generaciones de discípulos que permanecen. Eso es que permanezcan. Así es como permanecen. Eso es cuando tú puedes decir, estoy haciendo mi parte de llenar la tierra. Y por eso como Pablo puede decir, estoy listo, acabé la obra y yo cumplí mi trabajo. ¿Por qué? Pues lo vemos en la vida de él. Que esto que has oído de mí, él está hablando a Timoteo y Tito, 2 personas que dicen lo que has oído de mí. Esto encarga a hombres fieles. O sea, ustedes vayan, establezcan iglesias, dejen ancianos, o sea, pastores, hombres fieles, que sean capaces para enseñar a sus miembros, otros. ¿Y qué hicieron? Continuaron eso. Entonces, él mínimo tuvo 3 generaciones en los miembros de esas iglesias. Y esa es la primera generación de esas iglesias. Y luego, ¿cuántas más, no? Entonces, no, hombre, ¿qué bisnietos? Mucho más. Entonces, si no le estamos tirando, si el discípulo de mi discípulo no se estableció en el ministerio para estar discipulando a otros, entonces, no, hombre, yo no tengo todo mi trabajo hecho aquí. Yo tengo que seguir dándole, mi fruto no permanece, está cortándose ahí, aunque sean 2 generaciones, pero ya se cortó. Y lo que tenemos que hacer es, nuestra parte para que no frene. Porque si el discipulado es el latido del corazón de Dios, ¿no es lo que vimos? Cuando frena el ciclo, ¿qué tenemos? Se para el corazón. Hay muerte, sí. Bueno, me perdí ahí. ¿Dónde se quedaron? ¿Quién fue el que dijo que se quedaron y no continuaron y desobedecieron? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué? Los apóstoles no fueron a discipular. No. No, Los cristianos. No, estoy diciendo. no, es que me perdí ahí Okay. en esta parte donde decía que donde va usted viendo que los 12 a los 70, 20, 5 Ajá. convertidos. Ujú. Después, ¿quién desobedeció y se quedó, ya no quiso ir? Ellos no quisieron. No, ok. Lo que estoy diciendo es que en ese proceso de los 120, de los discípulos, y para que veas, nadie es perfecto, aún ellos desobedecieron. Pero Porque- también era por cuestión cultural, porque no se querían juntar con Los gentiles. los gentiles, exactamente. Entonces estaban buscando a los judíos. Por eso, Desobediencia de la gran comisión. pero por eso es que Por eso es desobediencia. Pero ¿quiénes eran ellos? O sea, los 120 que fueron creciendo. los 12. Ajá. Sí, los 120. La iglesia, ok, vamos a llamarlo así. La iglesia de Jerusalén. Que es la primera iglesia.
Entonces estableció su iglesia, les dio la gran comisión y no obedecieron la gran comisión. Porque precisamente no quisieron ir a Samaria. No quisieron ir hasta el último de la tierra. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿No quieres obedecer 1:8? Te mando 8:1. Hechos 8:1, hubo gran persecución de la iglesia y salieron por todas partes. Ahora vas a cumplir el ir a todas las naciones. Ahora, en este caso, Pablo es fruto de quién. Pablo es un aborto fuera de tiempo. Exactamente, porque no es discípulo de ninguno de los discípulos. No. Es de Dios. Pero también dice que se Fue preparó. por eso él, sí. Por eso él es un cuadro de los 144,000 en la gran tribulación. Ajá. Porque ellos milagrosamente van a ser salvados y discipulados por Dios. Así como él fue, Cristo pues lo tumbó y se presentó a sí mismo. O sea, nadie le presentó a Cristo. Él se presentó solo, lo tumbó y sí hubo algo de los hombres ministrándole, pero hubo un tiempo que se fue al desierto para ser discipulado más profundamente. 2 años, ¿no? No, 2 años, ¿no? como 3 años. ¿Qué es lo que va a pasar con los 144,000? Entonces Pablo es Dios siempre está buscando preparar, cumplir su profecía si es que lo reciben. Y si no, bueno, entonces Dios tiene siempre... Es tan maravilloso. Dios, para nosotros parece que todo está diseñado así. Y sin embargo, y por eso los calvinistas luchan tanto y confunden a muchos cristianos con la predestinación, de que no tenemos elección. Dios ya predestinó ya, sino que hay libre albedrío. Y ellos no creen, o sea, no aceptan esa parte del libre albedrío. Por eso está mal. Pero es porque Dios es tan soberano y tan increíble. Lo digo de esta manera carnal, ¿ok? Agarre la lógica humana, porque no podemos entender lo que es vivir fuera de tiempo y espacio. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos qué es eso, no podemos comprender qué es eso. Dios no vive nuestras dimensiones. Es más, creo que escuché a Pablo, el pastor Alan decir una vez que hay 10 dimensiones en su ambiente. O sea, entonces... De alguna manera, proveer el libre albedrío es tan increíble que vamos a llamarlo de que hay 5 millones de posibilidades y Él sabe cómo es que todas las que escojamos pueden seguir el mismo hilo para llegar al fin que Él quiere. Por Entonces... eso las películas de Marvel estaban bien. Exacto. El Doctor Strange vio. Oh my goodness. Por eso no pasa Sí, así es. La La pizza. Las pizzas. La pizza. Mi punto es, han visto a atletas hacer cosas tan difíciles, pero lo hacen, son tan buenos que se ve fácil. Hasta que tú lo intentas y dices, ¿cómo? O sea, esto es imposible. No, ¿cómo es posible? Pero lo hizo ver fácil. Dios sabe en su soberanía hilar todos esos hilos para que se ve que... pues así tenía que pasar siempre. Cuando si Adán y Eva hubieran hecho su trabajo bien, hubiéramos llegado al mismo fin de otra manera. Si Israel hubiera entrado la primera vez y enfrentado a los gigantes, no hubieran habitado 40 años en el desierto. Si hubieran recibido la primera venida, iba a haber la segunda venida y ya Juan el Bautista había cumplido todos los requisitos de Elías de haber venido antes de la segunda venida. ¿Se acuerdan que él dijo eso? Entonces, él es tan, genial para poder hacer eso, pero mi punto que estaba llevando yo es, aún en la desobediencia de ellos, Dios sabe cómo motivarnos y hacer cosas en nuestra cultura, en nuestro país, para movernos, si es que somos verdaderos discípulos, porque ellos lo fueron. Al final del día, Dios sí los tuvo que mover para no estar en su comodidad, nada más nosotros aquí
estamos bien chidos y contentos. El resto puede ir y morir al infierno, pero aquí estamos contentos de tener la salvación. Y Dios dice, no, es para todos. Bueno, ¿no quieres ir por las buenas? Pues vámonos. Pero porque sí tenía buen corazón, pero como todos nosotros, a veces tomamos malas decisiones y tenemos que tener la humildad de reconocer, estoy sufriendo unas consecuencias porque tomé malas decisiones. Y aún así Dios puede redimir mi circunstancia si soy fiel. Y empezaron a hacer el trabajo que tienen que hacer en todas esas partes. Y de repente volteas y dices, alcanzamos un continente entero sin querer. ¿Cuál fue la estrategia que usaron? Huimos. Estamos huyendo de que nos estaban matando. Salvar nuestros pellejos, nada. Exacto. Pero en este caso, Pablo no era cualquier tipo de persona, no era cualquier... Pues era Ok, ¿y cuál es tu punto con ellos? No entiendo. O sea, que Dios los creó porque Él tenía el conocimiento para poder alcanzar al mundo. O sea, le dio la mentalidad porque pues, era el jefe de la guerra. Y lo que veo yo aquí... Como muchos. Sí. Ajá, sigue. Y lo que veo aquí es que cuando le dicen a Ananías, vas a discipular a Pablo. Ujú. Y él dice, antes de conocerlo, dice, sí, está bien. Y ya cuando sabe que ya lo va a hacer, dice, no. Pero es que este no es el que mata y que persigue a los cristianos. Y después Bueno, lo hace. no dice que sí y luego que no. O sea, la primera reacción fue, ¿qué? Sí. ¿Pablo? ¿Sí sabes quién es? Eso es lo que estoy diciendo. O sea, que ya cuando vio que era él, Ajá. que no era cualquier persona, Ujú. dijo, no, con ese no. Y ya sabes, uno también como discipulador, Ujú. te dice, vas a discipular a fulano de tal, y dice, Ay, él, dame otro. "Ey". ¿Sí? Ajá, o primero Sí. dices, ¿quieres discipular? Dices que sí. Y cuando te dicen a quién, dices, pero ese no. Ok, sí, hay un extra paso para nosotros. Dice, sí te entiendo la mentalidad. O sea, él decía que sí, en el sentido de que estoy aquí para servir y ministrar. Y luego como que, pero a este no. Que es algo que vamos a taclear más adelante, donde con los 12 y los 70 vamos a ver lado a lado cosas que trató Cristo con ellos. Uno de esos siendo tener ese racismo, ese prejuicio, en donde él no. Ya sea por gentil, y yo soy judío, que es lo que estabas diciendo, o sea, yo soy licenciado y este no tiene ni siquiera la secundaria, o blanco y negro, qué sé yo, o sea, hay mucho racismo, hay muchas maneras de racismo, pero es parte del discipulado, que tenemos que, visión mundial es que ya no hay prejuicios. Ya no tienes esos prejuicios. Has llegado a la madurez donde solo puedes ser fiel en cumplir eso, no importa con quién, a qué hora, cuánto requiere, tengo que hacerlo. No puedo dormir bien si yo no lo estoy haciendo. Entonces, tu punto de que levantó a Pablo en respuesta a la lista que estamos viendo, o sea, simplemente sería de que así como en la historia, Dios ha levantado gente especial. Sí, puede decir. El gran avivamiento, por ejemplo, de Whitfield, creo que es Whitfield. El primer gran avivamiento de Estados Unidos es porque precisamente, y es, no sé si es parte de lo que viene aquí, porque estaba hablando de esta parte histórica precisamente. Creo que es el siguiente punto. Está bien si avanzamos hasta el siguiente y lo platico en ese. Pero nuestra conclusión es que la gran comisión puede ser cumplida por cualquier cristiano en cualquier lugar, en cualquier iglesia. Y Dios nos ha equipado para hacerlo, pero la clave para que cosecha crezca, harvest crezca, es la participación de cada individuo en este ministerio. Que ahí está 1 Corintios 12, el cuerpo, y Efesios 4, 11, 16, que leímos la semana pasada. Es mediante el discipulado que podemos medir los dos objetivos de la conformidad con Cristo. ¿Y cuál es? Y la gloria de Dios en tres áreas. ¿Ok? Otra vez. Mediante el discipulado podemos medir los dos objetivos de calidad. Podemos medir, fíjense, la calidad
en 3 áreas: la iglesia, el mundo y el creyente individual. Y esa es la medida del éxito en las iglesias. ¿Ok? ¿Cuál es la medida del éxito en las iglesias? Las iglesias y la asistencia son medibles. ¿Cuántos se bautizaron? Es medible, ¿no es cierto? ¿Cuántos evangelizamos? ¿Cuántos volantes entregamos? ¿Cuántos recibieron y dijeron que sí? ¿Cuántos asisten a la iglesia? Todo eso es medible. Pero ¿qué transformaría a nuestro país hoy? ¿Qué transformaría a Kansas City? Para que nuestras iglesias devuelvan la Biblia al pueblo y de esta manera se desate un ejército de creyentes dedicados al ministerio. El avivamiento consiste en que un hombre o una mujer común con una Biblia común cumpla la misión de Dios en la vida de los demás a través del discipulado. Y ahí es donde él se puso a contar precisamente en la historia de Estados Unidos. Creo que es Whitefield, pero es un británico que vino de Inglaterra, cruzó el Atlántico para llegar, y no nada más llegar a donde estaban colonias, sino él viajaba de lugar en lugar, de donde había algo de gente, algún pueblo, no sé cómo traducir settlement, pero establecimiento, asentamientos. Entonces todavía estaba gente asentada, él viajaba y predicaba el evangelio. Y ese fue el gran despertar, porque llegaron en su mayoría hermanos de Europa. El catolicismo reinaba allí. Y vinieron para como que encontrar algo, pero no era que todos eran creyentes que llegaron aquí. Había creyentes y también habían católicos, y al llegar los creyentes se ponían a predicar, algo que los católicos no hacían. Pero los creyentes sí, Dios usó un gran hombre como un Pablo. Alguien fuera de común en su tiempo que se puso a viajar hasta Atlanta y lo viajó hasta a todos los lugares de donde había gente para predicar. Y él bromeaba. Me pongo a ver las películas del oeste con John Wayne y qué chido y todo, pero no mostraban clave, lo más clave de toda esa historia de estar buscando en el oeste era en cada lugar había una iglesia. Y aún las escuelas que habían, ¿sabían cuál era el libro de texto? Solo había un libro. Por eso dice el Pleiadians, ¿no? Que fue una nación bajo Dios. Uh-huh. Indivisible. Sí. ¿Por qué? Porque por cientos de años no había otro libro de texto impreso más que la Biblia. Entonces los niños aprendían su abecedario con la Biblia. Aprendían a leer y escribir con la Biblia. Y en cada lugar había un pastor que se establecía, que enseñaba la Biblia. Y no como las tonterías que muestran a veces en las películas, porque no son honestos de mostrar esa parte. ¿Por qué? Pues son del mundo, ¿verdad? Y no muestran a los creyentes bien. Pero después de él hubo un segundo avivamiento con Jonathan Edwards y todo en los 1800. En donde hubo varios involucrados y donde se ponían a predicar y se avivó. Y yo creo que el último gran avivamiento, se pudiera decir, fue en la era de Billy Graham, que se fue a Los Ángeles para predicar en un lugar grande un par de semanas y terminó quedándose meses y meses. Luego fue al Madison Square Garden en Nueva York para predicar un par de semanas y terminó estando ahí 16 semanas. Y luego a través de la tele hubo gente. Nuestro pastor, uno de ellos, enfrente de la tele, en una cruzada de Billy Graham, recibió a Cristo. Escalofríos. Y lo que a mí me llama la atención de ese hombre, cuando vino aquí a Kansas City hubo un gran alboroto, o sea, todas las iglesias se unieron cuando fue al estadio de los Chiefs. Y Kansas City Baptist Temple fue el centro de reunión para que los pastores de todas las iglesias fueran y
personas el curso. Y yo me imaginaba, al ir a verlo, que iba a ser un mensaje, o sea, fuera de otro mundo. Ajá. No, bien Súper sencillo. sencillo de ti. Súper sencillo. Creo parece, no estoy seguro, pero habló algo, se ve que del hijo pródigo, pero bien sencillo. O sea, no, Súper sencillo. ¿Sí? Nada complicado. No. Y mucha gente se convirtió. Sí. Y bajaban, Sí. la gente. Entonces Dios, es por eso que digo, sí, levantó a Pablo y teológicamente, proféticamente hay su razón. O sea, es un cuadro de los 144,000 porque estaba cumpliendo la posible profecía hasta que, pues, hubo otras cosas y no. Entonces llega hasta Pablo. Estaba viajando siempre a la sinagoga primero y luego, pues, a los gentiles. Y llega un punto que dice, ¿sabes qué? Ya, bolas con ustedes. Ya nunca voy a volver por allá, mejor nada más a los gentiles. Y fue una transición que vemos en Hechos, en donde Dios levantó a alguien para ayudarles con esa transición. Porque él estaba teniendo éxito con ellos y los creyentes de Jerusalén, pues, sí batallaban. Entonces dijo, oye, ¿qué estás haciendo tú? Y bueno, salió y se estableció Antioquía. Antioquía era la primera iglesia fuerte establecida en donde había tantos judíos como gentiles mezclados adorando juntos a Dios. Y de ahí salieron los grandes misioneros, Pablo y Bernabé, y todos los viajes y todas las demás iglesias. Pero bueno, seguimos entonces aquí con el inciso C, la medida del éxito de la iglesia, está precisamente eso, comprender que el discipulado entonces es la medida del éxito de la iglesia. El discipulado es la medida del éxito. ¿Cómo sé que la iglesia está siendo exitosa? No en pura cantidad, sino en que cuántos miembros están involucrados en el discipulado de llevar el evangelio a los perdidos y a los discipularlos, y que como iglesia se está involucrado en que eso se haga en todo el mundo. Esa es la gran comisión y es así que se mide el éxito de una iglesia. Y podemos ver que es la medida también del éxito en el evangelismo. O si dice pues pone evangelización. Los dos son correctos. Ok, él. El evangelism. ¿Dice? Sí. Pon una O. Falta una O. Es la medida del éxito en el evangelismo. El evangelismo es medible, ¿no? ¿Cuántos se han salvado? Pero solo el discipulado proporciona una medida real para discernir si la profesión de fe se traduce a una verdadera posesión de fe. Entonces salimos a evangelizar y presentamos el plan de salvación, pero no sabemos si realmente se convirtieron o no. Pueden decir que sí y no ser honestos y no fue cierto. ¿Cómo medimos si el evangelismo es real o no en la vida de una persona? Que permanezca en la palabra y va creciendo por los 7 niveles del discipulado. Y entonces yo sé si está convertido. Sí, no es más una profesión de fe, una posesión de fe. Por medio del discipulado. Y esta es la medida del éxito en el creyente individual. Nuestra tarea es producir fruto, o sea, discipular hijos espirituales. ¿Cómo es tu hijo? Pues dice Pablo, yo soy tu padre en la fe. ¿Cómo tener hijos en la fe? El que tú presentes el evangelio y ellos reciben. Ese es tu hijo en la fe. Y discipular a tus hijos espirituales es tu tarea. Y es lo que el pastor Alan estaba diciendo incluso, que la disfunción de la iglesia ha creado la mala función de la sociedad. La sociedad solo refleja la disfunción de la iglesia. Y cuando la iglesia dejó de hacer su trabajo de discipular, enseñando a otros a evangelizar, todos a ser ministros y conocer su palabra, compartir la palabra con alguien más, entonces, ¿qué empezaron a hacer? A puro evangelizar. Y hay varias iglesias que pueden evangelizar, pueden traer gente a Cristo, y luego, ¿qué hacen? Los dejan. ¿Qué significa? No los crían. ¿Cuál es el problema de hoy? Gente no quiere tener hijos. Y los que, ándale, perrijos. Perrijos. Es una... Bueno, no quieren tener hijos,
no quieren tener familias y si los tienen, no los crían. Pum, pon una pantalla en su cara. Deja que YouTube, ponlos enfrente de la tele. No crían a sus hijos. ¿Por qué dejaron de criar a sus hijos? Porque la iglesia dejó de criar a los hijos. No hay un discipulado. Y cuando tú no ejemplificas el plan y la voluntad de Dios en la iglesia, afectas al mundo de afuera. Muchas veces la excusa de otras iglesias es decir de que el Espíritu Santo va a poner las palabras en tu boca. No necesitas preparación. Uh-huh. Conozco una, Sí, claro. conozco claro. una mamá y su hija que decían lo mismo y que no necesitamos clases de canto, nuestra voz ya es dada por Dios. Y, híjole, tenían voz de no sé qué, de un gato muriéndose en la calle, De la pero, chimoltrufia. Era chimoltrufia. pero voz de Dios no tenían. Pero es por eso, o sea, cuando la iglesia deja de ver la necesidad de evangelizar, las familias dejan de ver la necesidad de tener hijos. Cuando la iglesia deja de criar los que sí tiene, entonces los papás, los que sí tienen, dejan de criarlos. Y el problema de la sociedad es culpa de la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que luchar en contra. Y por eso yo entiendo el trabajo de nosotros pastores. Yo sé, pueden llegar a la casa, estar enojados y Scott, lo que tú quieras. Yo entiendo, porque estamos en la Odisea. Y como dijo Cristo, yo no vine para traerles paz y hacerles sentir todo bonito adentro. Yo vine a traer espada y poner hasta familia en contra de familia. Pero no es que nosotros causemos división, es que al enseñar la palabra se dividen. Gente que quiere, gente que no quiere. Dice, no, está tirando pedradas. No son pedradas, son espadazos. Es la línea. Y es que la espada dice en Hebreos 4, corta. Pero que corta dice hasta las intenciones del corazón. Porque lo que yo no sé de tus intenciones, el Espíritu Santo sí. Y no me acuerdo quién me estaba diciendo, es que tú me dijiste a tal cosa y yo no digo esas cosas. Yo sé que no, pero yo digo, ok, yo sé quién. Sí, dice esas cosas. El Espíritu Santo toma la palabra, por eso dice, hablan siempre, el Espíritu Santo responde a la palabra. Y por eso podría ser como muchos que nada más vamos a ver unas devocionales y hablar del perdón de Dios 300 veces al año. Pero, ¿mande? Dios es amor. Dios es amor. Ya vimos la semana pasada que es amor, es cumplir la palabra. Entonces, ¿por qué es todo eso? Es porque nuestra tarea como individuos es producir fruto. Y como dijo el pastor Alan también en esto, de que mi gran deseo es que al final, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, se diga, no se perdió ningún soldado. Ahora dice, yo sé, no depende de mí que no se pierda ningún soldado, pero dijo a la iglesia, pero échame la mano. Ayúdame a que esa sea la realidad. Yo sé que no va a ser, pero que lo intentemos. Que le tiremos a eso. Y por eso él predica con tanta osadía y dice cosas tan fuertes que nomás que él a su edad ha aprendido cómo decirlos, tal vez un poco sin el acento regio mío, no sé, o sea, pero... Muy amablemente te dice, hola, soy Alan, soy tu amigo. Sí, muy amablemente dice, ¡pum! Hola, soy tu amigo. Ya cuando te dio la... Ya. No, y luego dice, hello, somebody. Que alguien le tuvo que Las varias, sí, varias frases increíbles que en cada mensaje tiene esparcido como sal y pimienta de cada mensaje. Pero no, es la vid, ¿ok? Sino que debemos reproducirnos espiritualmente, no reproduciendo nuestra propia imagen, sino la de Cristo en los demás, porque Él es la vid y nosotros las ramas. Y producimos, aquí viene, producimos el fruto del Espíritu utilizando los dones del Espíritu, y así los creyentes que dan fruto convierten a otros creyentes en ramas que también dan fruto para Dios. ¡Qué frase! ¿Sí le agarramos todo eso?
estaba una bomba de palabras y conceptos. Pero por eso empieza interno, el fruto del Espíritu, usando los dones espirituales. ¿Para qué son los dones? Los 7 dones espirituales, ¿para qué son? Para usarse. Sí, Para la edificación De los creyentes. pero ¿cómo los usamos o cuándo los usamos y para edificar? Poniendo en práctica, ¿no? Es una sola cosa. Cuando ministramos. Por eso él dice en 1 Pedro, según el don que has recibido, ministralo. O sea, la única razón por la que tienes el don o los 7 dones del Espíritu es porque es para ministrar a otros. Entonces, producimos el fruto del Espíritu utilizando los dones del Espíritu para convertir a otros en creyentes y convertir a esos creyentes, esas ramas, en ramas que dan fruto para Dios. Ya ven cómo es fruto interno, fruto externo. El fruto externo es discipulado. Entonces, el discipulado es la medida del éxito de tu vida espiritual. ¿Cómo podemos saber si andas bien o no? Que tanto estás cumpliendo la gran comisión. Ahí está. Si no estás dando fruto en el evangelismo, por eso los que saben evangelizar a cada rato y Jaya que está, por eso están creciendo tanto, porque están saliendo como ninguna otra clase a evangelizar los sábados. Salen, no todos los sábados, pero muchos salen para evangelizar. ¿Por qué? Porque esa es la medida de que realmente andas bien la vida espiritual. ¿Estás evangelizando? Estás dando fruto y luego discipular los peces que tú cachas, discipularlos y convertirlos en ramas que dan fruto con otros. Número 2, dar a luz implica la responsabilidad del discipulado. Así como ser padre implica la responsabilidad de criar y educar a un hijo, ganar a alguien para Cristo conlleva la responsabilidad de asegurar que esa persona tenga la oportunidad de ser discipulada. Y el éxito como creyente se mide por el discipulado, específicamente según 2 Timoteo 2:2, como un estándar de la verdadera espiritualidad. ¿Y qué dice 2 Timoteo 2:2? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña. O sea, Es encargar hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. esa es la medida. Que estés cumpliendo 2 Timoteo 2:2, manteniendo el ciclo, no deteniendo el corazón de Dios, porque entonces mueren. Eres un agente de muerte, no de vida. Ese fue el 3. Tengo mis notas como medio raras porque tengo la 11 y luego la 11 y luego... Es que inyecté la gráfica. Entonces, 2:10 ese. la gráfica no estaba cuando se imprimió la primera vez. Entonces esta es la 11. Ok, quiero terminar en 5 minutos por lo menos la primera parte de lo que sigue, de lo que sí es y lo que no es el discipulado. Pero el número 4, todavía no termino ese último. El éxito implica nuestra necesidad de una filosofía bíblica del discipulado y un plan de acción específico, o sea, el proceso del discipulado, que es lo que se está dando en esta primera parte antes del discipulado 2. ¿Ok? Entonces, segundo, ya hemos visto que hay un patrón, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo hay principios bíblicos detrás del discipulado, es lo que hemos estado viendo, todo esto ha sido los principios. Y ahora llegamos a página, ¿qué? 13, un proceso bíblico del discipulado. Porque el discipulado es el propósito de nuestra nueva vida en Cristo. Proceso. Y el discipulado es el propósito de nuestra vida, pero hay que entender lo que no es y lo que sí es. Voy a ir rápido en esta lista, no vamos a ver todos los versículos, pero el discipulado no es una actividad, es una actitud. No es un programa, es una filosofía. No es una serie de lecciones, es un estilo de vida. No es solo educación, y por eso no es solo dar las lecciones, es edificación y
exhortación. Y por eso tenemos que preguntar a nuestros discípulos cómo van, qué está pasando en su vida, para saber exhortar, no solo dar la información de la lección, educar, sino edificar y exhortar. Para la otra no hagas esto. Cuidado con esto. Veo que tu actitud es esa y no es la mejor manera como esposo de tratar a tu esposa. O, híjoles, así no es como se hace con el esposo, tú como esposa y con los hijos. Por eso hay que hacer, oye, eso es exhortar. Y el discipulado no solo es educar de los principios bíblicos que dice la Biblia, sino exhortar para edificación. Y por eso necesitas corregir esto y tienes que cambiar lo otro. No es solo, ¿qué dice ahí en inglés? Enseñanza. Ah, no, sí está bien dicho ahí. Sí. No solo enseñanza, es la reproducción de tu vida en alguien más. No solo un manual, es inyectar la escritura en el corazón de otro. No es una fórmula rápida, es una relación duradera. Y por eso hay un equilibrio entre contenido y compasión. Información e involucramiento. Actividad cerebral y acción práctica. Ya sé, dice actividad, pero acción es otra palabra sinónima que hace que sea más chida y así lo dijo, ¿no? Él escribió así como está escrito y lo dijo así como te lo estoy diciendo. No solo instrucción, es un equilibrio entre instrucción e inspiración. Entonces no solo te enseño la lección, sino te inspiro cómo vivirla. No solo enseñanza, es entrenamiento. No solo consejería, es capacitación. No solo una descripción, es una demostración en tu propia vida. ¿Cómo puedes discipular a alguien si no lo estás demostrando? O sea, ¿quién va a escuchar a alguien que está fumando? Mira, te voy a dar el secreto para ya dejar de fumar. No es solo moralizar, es ministrar. Entonces, en resumen, y no lo podemos ver. No, ahí lo dejamos. Son las 8 y pues vamos a tardar para ver esos 7 puntos mejor. Ahí lo dejamos. Tengo que volver a ver, porque hay mucho, usted tiene más notas y aquí no viene tanto y hay que, se le va. Se le va. No, sí, yo sé. escribir Miren, una nota cuando y- empieza bien ya el discipulado 2, voy a ver. A lo mejor lo que hago es lo que tenemos nosotros, que ya tienen notas más completas, y mejor enseñarles de ahí, y solo voy a seguir escuchando para ver qué diferencias hay entre lo que él está dando y lo que nosotros hemos estado dando por 30 años cuando nos lo dieron nosotros. Porque Alan es otra onda y él puede agregar una cosilla aquí y acá, pero en general el resto del discipulado 2 es similar. Me imagino que tiene sus cosillas, su cosechita que ni siquiera tienen en Midtown, nos nada más aquí. Por Y ejemplo, el diagrama, ¿no? El diagrama, la máxima meta de Dios, los 7 niveles, ¿también los tienen en inglés? sí, Los 7 niveles, Sí. la máxima meta de Dios no. sí, Sí. sí. Nada más. En el cuadro, así como lo hiciste tú, no. Ah, Los bueno. niveles siempre han existido, toda la vida. O sea, el Sí. diseño así, pues. Este diseño dije, bueno, ahí está. Les voy a imprimir la de inglés para que vean cómo está. Pero sí, eso está en inglés. ¿Ah? Tiene que ser, ¿no? El organigrama no, de las 16 lecciones, porque eso fue algo que cuando nos lo dieron, de verdad, nos metimos de lleno y entendimos, aparte de las 4 metas, El fundamento, las herramientas. Exacto, o sea, cómo en su orden nos da todo para obedecerlo en todo. Y lo que él diría es adorar a Dios. Entonces, esos detallitos no, pero la máxima meta de Dios está en inglés. Nada más que está feíto como está porque está no diseñado en Canva o Photoshop. No, está escrito en Word con cuadritos y flechitas. 1800. No. O sea, es que
Está diseñado como era como mecanografía, antes cuando se hacían diagramas con la mecanografía, Tomaron así. que en lugar de la computadora. Pero se los voy a dar para que lo vean ahí y tengan esa confianza. Lo que estamos dando en español es lo mismo que están dando en inglés. Yo estoy repitiendo lo que Alan dice en todo. Y ahora di hello somebody. Bueno, no quise así copiar todo, que diga, ay, no manches, qué títere, nada más. O sea, cada quien su estilo, pero sí, estoy escuchando y tomando notas y les estoy dando de lo más cerca posible al inglés. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Yo sí tengo una pregunta, hermano. Como cuando dicen, no me acuerdo qué versículo es cuando dicen, ¿no? Que dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Como cuando, ¿cómo puede usted saber que, o sea, que está discipulando a alguien y esa persona, aunque haya terminado el discipulado, y de, no sé, frutos, sea de verdad? Es por eso que es tan importante no solamente basarte en las 4 metas del discipulado, aunque vas a ver ahí faltas, pero los 7 niveles del discipulado son el filtro. Y nadie puede engañar ese filtro, nadie, porque es un filtro bíblico. Entonces, por un tiempo nos puede engañar como seres humanos, pero no pueden engañar a Dios. Y cuando sigues el patrón bíblico del discipulado y los 7 niveles, están diseñados los 7 niveles para poner pruebas que el que anda así no puede pasar todas. O sea, llega a fallar, llega con su actitud y sus decisiones y sus acciones, llega a mostrar y se salen. Dice, no, yo no voy a hacer caso, aunque me quede, o ya no aguanto aquí, me voy a salir. Tú como discipulador, ¿ya no es tu responsabilidad? No. Ya no. Por eso también Dios puso el discipulado no fuera. Ese es el problema de han escuchado los navigators. Ellos tienen un discipulado, ¿cómo se llaman en español? ¿Navegadores? Ellas discipulan fuera de la iglesia. No están en la estructura de la iglesia cuando discipulan. Ofrecen a cualquier persona de cualquier lugar y Dios lo dio a la iglesia. ¿Por qué? Requiere de todos nosotros. Porque yo no puedo estar con, digamos, mi discípulo 24/7. Pero al estar en la iglesia y entre todos los líderes, y por eso nos juntamos cada martes para hablar y ver cómo están las cosas, hay algo que tratar, bueno, y muy de confianza, ¿eh? No sale de ahí de hablar ahí de cosillas que está pasando acá y buscar en la multitud de consejeros qué es la mejor manera de tratar cierta cosa, que comunicamos, cómo tratarlo. Porque también va a decir, sí, pues a mí me dijo esto. Pues a mí me dijo esto. Entonces, gente que está buscando, ¿verdad? No, pero simplemente estoy diciendo a lo que estás diciendo, que no es de nosotros, no está bien sometido, y el discipulador no sabe tal vez, y los pastores pueden hablar con el discipulador, decir, mira, está pasando esto, háblale con de esto, corrígele esto, busca tratar eso, y luego pues, oye, ¿qué crees que me estás diciendo? ¿Cómo voy a vivir mi vida? Entonces, ok, ya estamos dándonos cuenta, no hay arrepentimiento. Porque tú puedes llegar hasta el 7º nivel, pero no son etapas, no son pasos, son 7 niveles. Entonces pierde el primer nivel, se tumba todo. Y en cada nivel se fortalece, se establece más el primero. Y es la base de todas. Estar dispuesto a cambiar mi mente de lo que siempre he creído y siempre he hecho, si me estás mostrando en las escrituras. Y no todos tienen esa capacidad, no todos quieren. Se los muestras, se lo dices y se enojan porque me estás diciendo algo. Yo voy bien, por decir. Y eso es falta de arrepentimiento. Ya reprobó su 2B. Pero está bien, o sea, todavía no se va, a lo mejor hay otra oportunidad y le sigues dando y perseverando hasta que otra 2B y a ver si esta vez sí lo pasa. Y sí, hay algunas personas que son rezagados, o sea, están en exámenes extraordinarios y luego pasan. Gracias a Dios. Ahora hasta el 5º y otra,
grande, fuerte, que filtra y elimina muchos, y no todos están dispuestos a contar el costo, como dice Lucas 14. Pero si uno hizo todo y aún así pasa, está fuera de nuestro control. ¿Por qué? Porque no somos calvinistas, sí creemos en el libre albedrío. Y el mismo Alan estaba diciendo en esta parte, no es garantía de un padre enseñar principios a sus hijos que no sea rebelde. No es garantía. Entonces no es garantía que tú discipules a alguien y que fue discipulado y donde poseyó la fe y es un verdadero discípulo hasta que no empieza a hacerlo con alguien más. Es cuando te das cuenta, no, sí se hizo. Y si no, bueno, qué chido, gracias por las 6 elecciones, adiós. No perseveró. Ya no me has invitado a la panera, ¿no? No, Oye, de hecho, pero venía pensando en eso. no, yo no estoy diciendo, no estoy diciendo a Dios ya dejamos de hablar, estoy diciendo el discípulo dice a Dios, yo no quiero ponerlo en práctica, yo no quiero seguir el ciclo con alguien más. Se mostró que entonces realmente no fue discipulado. ¿Culpa del discipulador o el discípulo? ¿Quién sabe? Yo si soy discipulador me autoanalizo, ¿lo hice bien? ¿Hubo señales que no vi? ¿Hay algo, cómo puedo mejorar el proceso de enseñanza? El discípulo lo puso en práctica, fue excelentemente dado, pero no puso en práctica. Puede ser culpa de los dos, puede ser culpa no más de uno, pero es culpa de alguien. ¿Por qué? Porque no hubo el fin que se espera. ¿Y qué se espera? Que repita el proceso. Entonces yo no estoy diciendo que diga a Dios de que ya no te veo porque ya te terminé de enseñar. Estoy diciendo, el discípulo más bien dice... Venía pensando en eso, dije, como que venía manejando y digo, tengo hambre, como que extraño ir a panera con Cintia. Pero yo estaba hablando más que nada, el discípulo dice, ya tomé el discipulado, ok, me voy a quedar sentado y no voy a hacer nada con eso. Y ahí queda. Ahí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Sí te contesté? Sí. Muy bien. Sale. Sí, pues esto se puede ver cuando en una familia el papá y la mamá nunca han fumado y de repente les salió un hijo que usó drogas. Y pues no es culpa de los padres porque pues ahí se quedaron bien, pero salieron al mundo. A menos que 3 de 3, entonces yo digo, los papás son el problema. Si 3 hijos, de 3 hijos, todos empiezan con la droga, yo digo, algo hicieron mal los papás. Pero si uno de 3 hace eso, puede ser que no fue nada que ver con ellos ni culpa de ellos, sino que tomó su decisión, voy a empezar a hacer algo en contra de lo que me enseñaron. Sí, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero si todos los hijos o la mayoría, 3 de 4, dices, algo tienen de problema los papás. Algo no están haciendo bien. Pero todos estamos con la posibilidad de tener un hijo que... Un hijo rebelde. Sí, tira lo que le enseñaste afuera y escucha voces que no debe escuchar. Dice, mínimo no soy yo. Mínimo, ve en los otros dos. Fíjate en los otros dos. A mí no. ¿Quién sabe? Todavía es muy joven. Esperemos que Charlie pues asegure que eso no pase. Ya te lo entregué, Charlie. Ya no es mi culpa, es tu culpa.